Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar me gustaría explicar qué es este vídeo. Este vídeo representa una nueva pequeña serie de vídeos que ya tiene el guión hecho algunos, o sea más de uno, que tratará sobre corrigiendo líneas incorrectas dentro del movimiento comunista, específicamente el movimiento comunista español. Listas que, vistas desde un punto de vista marxista, caen dentro del revisionismo o pueden llegar a aislar a las masas. Son pequeñas críticas que el equipo de la Carta Asuna hemos llegado a través de observación y método marxista, pero obviamente no somos perfectos, así que cualquier crítica o desacuerdo que tengáis con nosotros se puede hacer en los comentarios. Y lo escucharemos atentamente y en el caso de que nos equivoquemos, no tendremos ningún problema en sacar otro vídeo haciendo autocrítica o crítica a las críticas y así poder perfeccionar nuestro modelo y nuestra manera de ver el mundo. Sin nada más que decir, disfrutar del vídeo. La cuestión trans. Es un argumento muy presente en el movimiento comunista español que ser trans es una manifestación de idealismo. Se le llama ideología de género o ideología trans. Se le llama antimaterialista y supuestamente utiliza argumentos como la frase de René Descartes, pienso y luego existo. Cuando el pensamiento determinante de lo material, o un materialista, le daría la vuelta a este concepto y te diría existo, luego pienso, representando que no hay nada más real que lo material. Asociando el género como algo plenamente ideal y el sexo como algo plenamente material. Este análisis suele estar hecho por nuevos de la filosofía revolucionaria, que aún no entienden con exactitud todos los pilares de esta, o simplemente están fuertemente desconectados de las masas, o por otro lado, por puros reaccionarios que aprecian la superioridad económica y filosófica del marxismo, pero la transforman en un arma para respaldar sus puntos de vista degenerados o conservadores. Y este análisis simple les sirve para impulsar ideas antagónicas hacia la liberación trans, escondiendo detrás del vocabulario marxista. Esto divide a los marxistas. Algunos nuevos marxistas dirán, nada más escuchar eso, que a lo mejor el método de análisis materialista no es aplicable en este caso, o simplemente que el materialismo no sirve para todo, así quedándose con una conciencia tranquila de no estar apoyando ideas reaccionarias y siendo marxistas a la vez. Pero no podemos simplemente permitirnos escoger dónde y dónde no queremos aplicar el marxismo. El marxismo es una ciencia y se puede utilizar de manera universal. Es aplicable a todo tipo de relaciones sociales. Eso sería como si un físico decidiera ignorar la ley de gravedad en el momento en el que tiene que diseñar un nuevo tipo de cohete. Simplemente no funciona así. Los marxistas reaccionarios usarán la premisa anterior para deshacerse de camaradas que apoyen la tesis de la liberación LGBT en organizaciones comunistas y les obligarán a escoger entre la emancipación queer o la emancipación proletaria. Pero aquí estos marxistas, tanto los reaccionarios como los novatos, cometen un error fundamental, que es reducir el marxismo al materialismo, excluyendo la dialéctica. Marx y Engels se esforzaron para dejar esto claro y atacar a los materialistas mecánicos y materialistas metafísicos de la época. Para entender esto se tiene que entender las raíces de la opresión trans y situarla firmemente dentro del método de análisis marxista, para poder entender y así aplicar de dónde sale, cómo aparece y por qué se mantiene, pasando por conceptos como el machismo, el patriarcado, entre otras cosas. Para entender cualquier tipo de opresión relacionada con el género, debemos remontarnos al concepto de patriarcado. Aquí nos vamos a referir al patriarcado como modelo de sociedad que impulsa los valores de familia, roles de género y relaciones de estos entre sí en la actualidad. Esta estructura patriarcal históricamente ha oprimido tanto a las mujeres como a la gente queer, incluso a los hombres. Este sistema organizativo surge en los inicios de la sociedad de clases, pero la aparición de clases no fue instantánea, fue progresiva y tuvo tres fases. El salvajismo, caracterizado por cosas como las relaciones de cazadores y agricultor. Luego, el barbarismo, que es parecido al anterior, solo que abandona el método de vida nómada y nace el trabajo de pastor. Y por último, la civilización, como la entendemos actualmente, la civilización de clases. En el salvajismo, o como lo llamamos los comunistas, comunismo primitivo, las relaciones familiares eran de grupo. Dentro de un grupo nómada, la gente no estaba ligada por el matrimonio y era normal todo tipo de formas de relación, tanto personal como sexual, desde parejas que hoy entenderíamos como homosexuales hasta el grupo entero actuando como una gran familia poliamorosa.
Es más, esto último era la norma. No existían limitaciones entre quién y quién no podía mantener relaciones sexuales, y el concepto de relación formal era completamente alienígena para ellos. Durante el barbarismo vemos que lo que ahora entendemos como madriaje o matrimonios concertados. Aquí vemos las principales etapas de desarrollo del patriarcado. Engels escribe sobre el origen del madriaje en su libro El origen del Estado, la propiedad y la familia, en el segundo capítulo. Y cito: en esta etapa, un hombre vive con una mujer, pero la relación es tal que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho de los hombres, aunque por razones económicas la poligamia es poco frecuente, mientras que a la mujer se le suele exigir la más estricta fidelidad durante todo el tiempo que vive con el hombre. Y el adulterio, por su parte, es cruelmente castigado. Sin embargo, el vínculo matrimonial puede ser fácilmente disuelto por cualquiera de los dos miembros de la pareja. Tras la separación, los hijos siguen perteneciendo como antes solo a la madre. Esta última parte es la que entendemos como matriarcado, o lo poco que se quedaba del estado en descomposición. Este matriarcado surge de los derechos de las mujeres en el comunismo primitivo, debido a que era muy complicado saber quién era el padre de la cría, pero sí que era muy fácil saber quién era la madre. Alrededor de esta época vemos el desarrollo del pastorilismo y agricultura, lo que hizo que se generase por primera vez un poco de plusvalía, que no siempre era propiedad comunal, sino familiar, y con esto nacieron los roles dentro de la familia. Con la aparición de una sociedad de clases más temprana y el matrimonio, las crías empezaron a ser criadas solo por sus padres y no por el grupo de nómadas, y con el vínculo familiar surgen los primeros indicios de propiedad. Al hombre le correspondería obtener los alimentos y los instrumentos de trabajo necesarios. Por lo tanto, también era dueño de los instrumentos de trabajo y, en caso de separación de los esposos, se los llevaría consigo. Al igual que ella, quedaba con los enseres domésticos. En consecuencia, según la costumbre social de la época, el hombre era también propietario de la nueva fuente de subsistencia, el ganado, y más tarde de los nuevos instrumentos de trabajo, los esclavos. Pero según la costumbre de las mismas sociedades, sus hijos no podían heredar. Esto le dio poder a la mayoría de hombres de sustituir el derecho de madre por uno que siguiera una línea patriarcal, donde esto facilitaría la herencia, que sucedería en la línea masculina y generaría acumulación de propiedad en las manos de un solo sexo. En pocas generaciones, el padre tomó el mando también en el hogar. La mujer fue degenerada y reducida a la servidumbre. Se convirtió en la esclava de su lujuria y en mero instrumento para la producción de hijos, naciendo en el sistema patriarcal, justo a las puertas del nacimiento de la civilización, transformando el madriaje en la familia monógama que vemos hoy en día. Para finales de la primera sociedad de clases, o sea, la sociedad de esclavos, el matrimonio monógamo se basaba en la supremacía del hombre, con el propósito expreso de engendrar hijos de paternidad indiscutible. Dicha paternidad se exige porque estos hijos van a entrar posteriormente en la propiedad de su padre, como sus herederos naturales. Se distingue del matrimonio por parejas por la mayor solidez del vínculo matrimonial, que ya no puede disolverse a voluntad de ninguno de los cónyuges. Por regla general, ahora solo el hombre puede disolverlo, manteniendo así la estructura patriarcal de manera indefinida. El patriarcado y la familia monógama se ha mantenido hasta la actualidad para así facilitar la herencia, la acumulación generacional de capital y la reproducción de la mano de obra. ¿Dónde quedan las personas LGBT en esto? En ningún sitio. Es un sistema antagónico a sus intereses, creando así una contradicción, una dialéctica entre los intereses LGBT y las clases dominantes que les interesaba mantener un sistema puramente patriarcal, incluso si estos lo hacían de manera inconsciente. Algunos marxistas dogmáticos apuntarán sobre la falta de mención de Engels sobre esto en su libro El origen del Estado, la propiedad y la familia, y cómo esto es transversar su significado e intención. Y es verdad, Engels probablemente desconocía sobre la existencia de la gente queer, pero eso nosotros como marxistas modernos tenemos que seguir construyendo la teoría usando de manera creativa las enseñanzas de estos pensadores, desde unos lentes más actualizados. El marxismo es y será para siempre una ciencia en desarrollo, y negar esto
es poco más que revisionismo dogmático. En la sociedad primitiva existía un sistema generalizado de instituciones de tercer género. Se trataba de sistemas de aceptación y respeto a las personas que hoy se entenderían como queer, homosexuales, bisexuales, transexuales, asexuales, intersexuales, no binarios, etc. No hay pruebas de antagonismo queer en la sociedad salvaje, pero sí muchos que surgieron que la bisexualidad era la primera forma de atracción humana. Todos los primates observados en la naturaleza tienen tendencias bisexuales, siendo los simios bonos totalmente bisexuales. Los neerlandeses eran comúnmente enterrados con parejas de ambos sexos, siendo la hipótesis principal que todos eran bisexuales. La existencia de la gente LGBT es por naturaleza una amenaza al sistema hereditario patriarcal, y solo con la presencia de la sociedad de clases y la propiedad privada se vuelve un grupo ajeno, lo que en la actualidad llamaríamos una minoría. Esto empieza con el establecimiento de la esclavitud y del estado esclavista, incluso de la familia patriarcal. Se hizo necesario sintetizar las costumbres sexuales de la sociedad primitiva y codificarlas como ley y religión. Así se estableció la categoría de queer, como categoría de aquellos que se apartan cualitativamente de las normas y leyes de la familia patriarcal, que esta categoría tuvo diferentes nombres o ningún nombre a lo largo del tiempo y del lugar. Con el auge de la civilización, el género binario y las normas sexuales estrictas se codificaron y generalizaron con el tiempo. En las primeras etapas de la sociedad esclavista hay varias excepciones a esto, como ciertas prácticas homosexuales en Grecia y más tarde todo el Imperio Romano, para los hombres que ya habían atribuido a la sociedad con su reproducción de la mano de obra, o sea, a todos los hombres que habían tenido hijos. También, para mantener la nueva hegemonía masculina, se le empezó a ver a la mujer como una versión subdesarrollada del hombre, como si se tratase de un ser genéticamente inferior. Pero bueno, de momento dejemos a un lado y ya volveremos a Grecia y Roma más tarde en el vídeo. Esta opresión sistemática se acabaría de asentar con la transición al feudalismo, donde se vuelve especialmente duro para la gente queer existir de manera abierta en sitios como Europa, Asia y Medio Oriente medieval. Esto se expandiría aún más en el siglo XIII, donde se popularizó la pena de muerte por la homosexualidad, muchas veces incluso asesinando a gente que solo había mirado de manera seductora a alguien de su mismo sexo. De la despreciable práctica de la quema de brujas, de la cual procede el término en inglés faggot, que hace referencia a la práctica de utilizar hombres homosexuales como leña para las pieras de quema de brujas. Esto también sirve como una metáfora adecuada para la relación entre la opresión patriarcal de las mujeres y de los homosexuales. Esta opresión, aunque más leve, se mantuvo hasta el día de hoy, en el momento en el que los valores religiosos se arrastran desde la sociedad feudal a la capitalista en forma de familia nuclear, burguesa, que se mantiene como norma, incluso en los países en los que los homosexuales han conquistado una gran cantidad de demandas diarias. Solo se les permite ser homosexuales cuando entran ellos mismos en la familia burguesa y participan como auxiliares en la reproducción del trabajo, por ejemplo, mediante la adopción de niños huérfanos. En otras palabras, la gente LGBT en la actualidad se encuentra forzado a asimilar el estilo de vida patriarcal como propio, sirviendo a sus funciones principales, de expandir la mano de obra y herencia del capital, protegiéndola, incluso a veces asignando roles masculino y femeninos a parejas puramente homosexuales donde estas etiquetas tienen poco sentido. La comunidad LGBT en general y la gente trans en particular están sujetos a grandes cantidades de opresión en nuestra sociedad, especialmente en cosas como las leyes de sodomía, la falta de vivienda forzada, la imposibilidad de trabajar, la prostitución, el abuso doméstico y un favorito particular de la burguesía en los países donde la gente queer han conseguido algún tipo de derechos, son la violencia pogromástica. Ahora hemos dejado claro las bases materialistas del patriarcado hacia la mujer y la gente LGBT, especialmente la gente trans. Debido a que su existencia, siendo una amenaza al sistema de herencia y mantenimiento del status quo. Pero también es importante entender las justificaciones ideológicas de esta opresión que han surgido a nivel superestructural de la clase dominante y de quienes sirven a sus intereses, como la Iglesia o el gobierno. Mientras que la esencia de la opresión ideológica de las mujeres es la concepción de la naturaleza femenina deficiente,
La esencia de la opresión ideológica de las transexuales es la concepción de los elementos degenerados o divergentes que pueden ser integrados a la fuerza o purgados de la sociedad patriarcal por la salud del pueblo. En Europa, América y partes de África, la ideología antagónica de la clase dominante ha sido fuertemente reforzada por el cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, y sus nociones de pecado y sodomía, aunque adaptan otras formas en diferentes partes del mundo. Esta ideología es solo propaganda para los más abiertamente reaccionarios y las fuerzas que apoyan las clases dominantes. Pero hay otra forma de ideología queer antagonista, que está presente en el movimiento proletariado, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento comunista español. Este es el problema de la metafísica sexual o revisionismo transfóbico. Antes de entrar en detalle, vamos a diferenciar el materialismo metafísico que hemos comentado antes con la dialéctica materialista verdaderamente marxista, para así poder entender mejor el revisionismo y el antagonismo queer de este método de análisis. ¿Qué significa metafísica materialista? Engels escribe sobre esto en Socialismo utópico y científico. Para el materialismo metafísico, las cosas y sus reflejos mentales, las ideas están aisladas, deben ser consideradas una tras otra y aparte. Son objetos de investigación fijos y rígidos, dados de una vez por todas. Para él, una cosa existe o no existe. Una cosa no puede ser al mismo tiempo ella misma y otra cosa. Lo positivo y lo negativo se excluyen absolutamente. La causa y el efecto se encuentran en una antítesis rígida el uno del otro. La dialéctica, en cambio, comprende las cosas y sus representaciones, las ideas en su conexión esencial, concatenación, movimiento, origen y fin. En otras palabras, la metafísica entiende todo como estático y rígidamente quieto, un sitio existiendo en un vacío, mientras que el marxismo entiende las cosas como móviles, conectadas y llenas de contradicciones, forzándolo a cambiar y actualizarse, de manera interna y externa. Esto incluye lo material y lo consciente, lo material y lo ideal. Según la dialéctica, si las contradicciones generan la situación, algo puede cambiar hasta transformarse en su opuesto. Esto no quita la tesis que todo empieza con lo material, pero quedarse ahí es quedarse corto, ignorar la existencia de la superestructura y las ideas, que interactúan con lo material. Esto, al ser confuso, suele hacer que nuevos marxistas hagan análisis puramente materialistas, pero no dialécticos, análisis que no requieren lo ideal para funcionar. Este enfoque es puramente metafísico y no dialéctico, cayendo en análisis utópicos y revisionistas. Entonces, aquí nace la metafísica sexual, donde los marxistas caen en la trampa que nos advierte Engels en los primeros capítulos de Socialismo utópico y científico, de ver la materia y la conciencia como cosas separadas y estáticas, que no existen en ninguna relación dialéctica. Mao escribió varias veces sobre la importancia de luchar contra la metafísica materialista en muchos escritos. Y cito: entre nuestros camaradas hay muchos que todavía no entienden la teoría marxista del conocimiento. Cuando se les pregunta por las fuentes de sus ideas, opiniones, políticas, métodos, planes y conclusiones, discursos elocuentes y largos artículos, consideran las preguntas extrañas y no pueden responderlas. Tampoco comprenden que la materia puede transformarse en conciencia y la conciencia en materia. Aunque tales saltos son fenómenos de la sociedad cualitativa, las ideas pueden tener una fuerza material a través de la práctica social. Fin de la cita. Así que cuando se dice que ser trans es absolutamente idealista, esto es completamente metafísico, dejando de ser marxista en el momento donde se usa un argumento y una vulgarización del marxismo. Aún así, es importante entender de manera más profunda a la línea transfóbica que tenemos que corregir. La metafísica sexual está negando esencialmente la cuestión queer, ya sea hablando de su existencia o retratando a los queer como degenerados mediante el uso de terminología marxista. Está introduciendo el prejuicio patriarcal burgués del proletariado a través de la fraseología. Aspectos específicos importantes de la metafísica sexual incluyen la idea de que las personas transgénero no pueden convertirse materialmente en su sexo deseado y, por lo tanto, solo están arruinando sus cuerpos. Que los queer no pueden ser comunistas porque la homosexualidad es una ideología burguesa, individualista, y que un matrimonio es entre hombre y mujer, lo que significa que los homosexuales no luchan contra el patriarcado en su vida personal. En el caso de que una persona se identifique como trans, el análisis materialista dialéctico examinará las diversas contradicciones que han dado lugar a esta persona,
se identifique como un género parcial o incluso como no binario. Ahora bien, las contradicciones en juego serán distintas dependiendo de la persona y la situación concreta. Por ejemplo, si ésta tiene disforia de género o no. En el caso de una persona transicionando, podríamos ver una contradicción antagónica entre su visión psicológica de sí mismo, que se encuentra físicamente en el mapa corporal del cerebro, y su cuerpo físico, sobre cuya base también se establece una contradicción con los roles de género de la sociedad, dado a que las ideas pueden convertirse en realidad material a través de la práctica. Es posible cambiar el propio sexo y los roles de género, como hormonas y o cirugía. Es posible cambiar completamente los caracteres sexuales secundarios, distribución de la grasa, crecimiento del pelo, voz, tamaño de los pechos, crecimiento de los huesos, etc. Incluso partes de los caracteres sexuales primarios, como serían los genitales o los cromosomas. De ellos, los caracteres sexuales secundarios determinan el papel que uno ocupa en la sociedad. Por esta razón, las personas transgéneros se convierten materialmente en su género deseado cuando hacen la transición, y es metafísica sexual sugerir lo contrario. Habiendo desmontado desde un punto de vista dialéctico las ideas reaccionarias transfóbicas, podemos pasar a desmontarlas usando otros métodos, como el suyo propio. La propia existencia de las personas intersexuales desestabilizan por completo toda noción de un binario de sexo simple, estático, fijo y definido. Obviamente, estos revisionistas metafísicos se escudarán con la tesis de que ser intersexual no es un sexo como tal, sino una enfermedad, una persona que ha sido mal desarrollada. Para explicar por qué esta idea está mal, me gustaría remontarme a la antigua Grecia y al Imperio Romano, cuando lo hemos mencionado antes, donde el género se comprendía de manera muy distinta a tal y como lo hemos dicho antes. Las hembras no contaban con su propio género como ahora, sino que eran hombres subdesarrollados. No era un sistema de género binario, sino un sistema de género único. El mismo análisis está hecho por los metafísicos hacia los transexuales y los intersexuales. Una respuesta típica a esto es que los intersexuales no pueden tener hijos o menstruar, pero de la misma manera hay muchos machos y hembras que son infértiles o por motivos específicos, desde enfermedad hasta el desarrollo de los órganos reproductivos, incluso estructura de los cromosomas súper desarrollada. Por ejemplo, los que ahora denominados supermachos y superhembras, o la mayoría de veces simplemente problemas de edad. Esto no solo desmonta el argumento metafísico anterior, sino que además desmonta al sexo binario como concepto. No solo el género no es binario y fluido, sino que el sexo también, contribuyéndolo en algo ideal y mediático ocasionalmente, pero no universalmente. Aún así, la mayoría de gente sigue señalando los cromosomas genitales como prueba empírica, pero incluso estos a veces no encajan cuando usamos el método de análisis metafísico, donde hay gente con cromosomas XX con genitales de macho y gente con cromosomas XY con genitales de hembra, que vivieron toda la vida con un género que choca según la concepción patriarcal con sus cromosomas. Así que el análisis metafísico, revisionista, reaccionario, conservador, transfobo, colapsa cuando se da cualquier tipo de análisis, tanto puramente materialista, como acabamos de demostrar, como dialéctico, como hemos dicho antes. Pero dejando esto a un lado, dejando al lado la conclusión marxista, tanto dialéctica como materialista, si hacemos un análisis puramente comunista, sigue siendo algo negativo repetir estos argumentos. Tal y como dijo Che Guevara, el comunismo es la emancipación de la opresión del hombre por el hombre, y es una realidad que existe una opresión hacia estos colectivos de manera injustificada, y es nuestra misión como comunistas liberar a todo el mundo, no solo a quien creemos que se lo merezca. Ahora, dejando esto claro, pasemos al siguiente tema, que es cómo se vería una sociedad socialista transfóbica. En el hipotético caso de que los revisionistas construyan una sociedad de índole socialista transfóbica, esto no se podría mantener para siempre. Tal y como nos han enseñado Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, la superestructura moldea la base, y la base crea la superestructura. Si haremos características de la superestructura capitalista, como en esta sociedad socialista, esta ejercerá una fuerza en la base, dejándola muy débil para las influencias burguesas, donde pueden construir encima de ellas y reconstruir el modelo de producción capitalista. ¿Qué significa esto? Que si de la sociedad antigua nos llamamos cosas como la transfobia, la familia patriarcal o la homofobia,
será muy fácil reconstruir el capitalismo o simplemente ser incapaces de hacer la transición al socialismo. Creo que todo esto demuestra la gran falta de análisis marxista propio dentro del movimiento comunista español y la fuerza de la superestructura capitalista, donde un supuesto marxista adapta puntos de vista liberal conservadores en el momento en el que no puede citar de manera dogmática a ningún líder teórico.